Todo, sí? Sí. Así veis mejor. Bueno, pois boas tardes. Eu simplemente en nome da plataforma da Universidade Popular. Escoítase? Sí. Pois en nome da Universidade Popular e da plataforma que procura a súa defensa, damos vos a benvida a esta actividade cultural, a primeira actividade cultural despois do concerto que tivemos en xaneiro. Pois, bueno, esperamos que este 2024 este cargado de actividades outra vez, de moita cultura e de pasalo ben tamén, como sempre. Temos o placer de ter con nós a artista Marita Carmona, que ademais de amosarnos a súa obra, pois vai nos acompañar e vai nos falar, xunto con Olga Pastor. Eu vou presentar a Olga Pastor, logo Olga xa ela ten moi preparado todo o que vai dicir de Marita, que sabe moito máis que a nós, por eso vimos a aprender. Bueno, dicirvos que Olga, ademais de membro da plataforma, que moitos xa coñecedes, tamén foi mestra da Universidade Popular, 3 anos, foi a primeira vez que se falou de arte actual, de toda a contemporaneidade do século XX e da actualidade do século XXI. Durante esos anos podemos aprender, moitos que estades aquí fostes alumnos dela, sabedes o abano tan amplo que nos abriu Olga neste sentido. É licenciada en Historia da Arte, ten mestrado en Mercado de Arte Actual, ademais especialista en Marketing Cultural. Para resumir, moi resumido, é mestra de Historia da Arte, comisaria de exposicións, como vamos ver aquí o seu traballo, in situ, conferenciante e tamén editora de libros de arte e de ilustración na súa editorial Frenética Lab. Para nós é un placer tervos aquí outra vez, o noso agradecemento porque veñades a esta actividade cultural e ahora imos pasalo moi ben con elas, que é o que temos que escoitar. Moitísimas gracias por estar aquí. Bueno, eu son Olga, vou presentar a artista Marita Carmona. Ela é unha artista que naceu en Madrid, pero en realidade é galega, porque creceu en Coruña. En Coruña criouse nunha familia numerosa. O seu pai era artista, agora vai nos contar un pouquiño de quen era o seu pai. E a súa nai era emigrante, veu de México. Este dato tamén é moi importante, ímolo ver. É moi importante tanto o seu pai como a súa nai, ímolo ver na exposición. Marita é artista desde sempre, pero formouse en Belas Artes en Pontevedra e tamén na Escola Llotja de Barcelona. Sí, en Artes Aplicadas al Mundo. Tamén leva aquí vivindo 8 anos, primeiro tivo exposicións en varios sitios, na súa Coruña, tamén en Barcelona, tamén en Herne, Alemania, espera que me... Pontevedra, ya dijiste todas, sí. Pontevedra, Coruña, Ourense, esa de Alemania e Barcelona. A primeira individual aquí en Ourense foi no espazo de Roberto Berino, que foi unha serie que tiña feita con fume. O estilo que vedes aquí é o estilo máis característico de Marita. É como aquí non hai moita obra con fume, pero ides recordar o fume porque as tonalidades son moi parecidas, pero vamos tamén falar desas técnicas dentro de un bocadillo, como digo en Portugal. Nada, empezamos por aquí porque quería presentala primeiro aquí e despois ter o efecto de ver a primeira obra nada máis entrar pola porta. Así que, bueno, o primeiro que quería preguntarche, para que nos contes un pouco, antes de entrar e ver todas as obras, é como influiu a túa formación en Belas Artes en Pontevedra, en Llotja, en Barcelona, para as obras que presentas aquí, porque xa pasaron moitos anos, entón para un artista, non, como é esa transición? Vaya, pois os comento un pouco a todos, gracias por venir. De que se alimenta la obra que uno hace ya tengo 48 años, es difícil a veces de identificar, porque primero fue
la imaginación con la que naces, el hecho de que mi padre pintase y yo estuviese siempre detrás, sus propios libros, su biblioteca. Mi padre era gallego, de Coruña, como dijiste. Él fue exiliado por la guerra, tuvo una historia muy fuerte. Muchos años después se enamoró de mi madre, realmente migrante no fue se vino por amor. Sin más. Pero mi madre y su cultura están me han influido casi más que mi propio padre. Y luego lo que dices de la educación, ¿no? Pues muchas veces en mi caso, por ejemplo en Bellas Artes de Pontevedra, yo me siento más cercana de lo que aprendí de mis compañeros que de los profesores, que no recuerdo haberme enamorado tanto como sí de las profesoras que tuve en la Llotja, que eran unas mujeres muy comprometidas, casi todas mujeres, iniciaban un ciclo formativo superior en artes aplicadas al muro, y que eran muy contemporáneas, muy modernas, muy apasionadas, muy entregadas. Entonces agradecí haber dejado a mitad de segundo curso, a lo loco dejé Bellas Artes, y no me arrepiento. No por nada, a lo mejor me hubiese gustado después, pero de entrada me gustó más, la verdad, encantarme aquellas mujeres. Y la influencia, eso, también de nuevo mis compañeros, aquellas mujeres y todo lo demás, es muy difícil decir quiénes, ¿no? Sí que os puedo decir cuando subamos, incluso qué artistas andaba mirando casi cada cuadro, porque muchas veces, no sé si os pasa a los demás, los que estéis acostumbrados a pintar, pero igual tienes 3 libros abiertos al lado, y uno de lectura y una película, ¿sabes? Y puedo recordar más o menos algunas referencias artísticas. Ya, hay mucha historia del arte en los cuadros de Marita. Lo vamos a comprobar. Pues venga, vamos para atrás. Hola. ¿Algún día lo haré? En marzo. En cumpleaños. En el proceso de crear esta exposición, la primera idea que tuvimos fue que la primera imagen que se viese desde la puerta fuese un collage de dibujos, no un collage de dibujos, perdón, una composición de dibujos que Marita trabaja mucho con las puertas. Entonces pues tiene varios dibujos de puertas, que finalmente no fue así y Marita escogió solamente este dibujo, que es una puerta, son 2 personajes. ¿Por qué? A ver, a veces cuando vas haciendo una serie te enamoras de alguna figura que apareció, y ese que está ahí, que se llama O Vento Balón de Bebé, que parece que fue con sus medio escaleras, mira ahí, me gustó, no sé si se reconoce del todo, tampoco me importa, me gusta jugar con la ambigüedad, no soy demasiado precisa en que se parezca exactamente, pero es digamos, esta figura que acompaña a alguien que tiene más aspecto humano a una puerta, y nada, simplemente lo acompaña. Ahí empieza el juego, que también indica un poco el Pinocho de la entrada, que es el juego de la imaginación y qué función tiene la imaginación, que son muy amplias las funciones de la imaginación, no es algo ni tiene por qué ser de evasión ni de entretenimiento. La imaginación es un ejercicio que hace la mente humana y que le hace entender muchas situaciones de su vida, y es un acto también de restitución, de entender, de buscar las metáforas, de navegarse dentro de navegar al otro. Entonces, bueno, esto es como el inicio de ese juego. La palabra juego tampoco me gusta mucho, a veces está muy trillada. En este caso tengo que utilizarla porque, se puede decir la palabra juego, la metáfora de la puerta, que es evidente, es muy evidente, todos lo podemos entender, lo que es un cuadro, lo que es la puerta, y el juego de la oca, que está ahí detrás de esas patas de oca. Pero bueno, lo que a mí me interesa mucho es el por qué, en mi caso, necesito la imaginación, porque creo que es un elemento dignificatorio de nuestra existencia. Y luego ya, si queréis, vamos desarrollando ese tema, para no más tirarme. La exposición está dividida en 3 partes.
No son 3 partes exactamente cronológicas, porque hay mucha obra que se mezcla con otra, pero sí que hay principalmente 2 series. Esta serie que veis aquí en esta pared es Libro de Horas, que es el nombre de la exposición, es la obra más reciente que hizo Marita, es en la que lleva trabajando los 2 últimos años. Enfrente tenemos la serie de Soras, que es una serie de hace 15 años aproximadamente, que empezó cuando volvió de Barcelona. Fue hecha en Galicia ya. Están ligadas entre sí en temática. Es como si fuese un ciclo. Ahora vamos a explicar un poco temáticamente. Y la tercera parte es esta esquina de allí, que son dibujos de un proyecto que tenemos Marita y yo con la editorial Frenética, que van a ser poemas de Emily Dickinson ilustrados, como ya expliqué el otro día en Radio Voz. No se trata de una ilustración al uso, sino de una interpretación visual. Marita, si nos cuentas un poco la conexión entre las dos. Sí, sí hay. A ver, se me ocurre, por ejemplo, estaba dándole vueltas a cosas que salen en entrevistas, ¿no? De lo de librar las horas, ¿no? Del libro de horas, de cómo, no sé si alguien leyó algo, pero en algún momento, y está bien dicho, yo lo he dicho, no ha sido un fallo del periodista, lo dije yo, de que libro de horas, que es un objeto artístico y literario que se acostumbraba a regalar en bodas ahí por el siglo XIII, más o menos, y estaban iluminadas, ¿no? Estaban con unas imágenes que ese libro iba destinado a que las personas a lo largo del día hiciesen determinados rezos en horas canónicas, ¿no? Una especie de guía personal para entrar en su parte más profunda, digamos, ¿no? Claro, y eso de que yo dije que necesitaba a veces pintar para librar las horas, no me refería a librarlas como si fuese una especie de arteterapia, exactamente no es. Más bien, y esto une deshoras con libro de horas, es la búsqueda incluso de meterse en el interior, haya lo que haya. Entonces a mí esto me gusta en el arte, que es como unir el concepto de la belleza con el concepto de la verdad. La verdad, como yo la siento, como a mí me necesito, o sea, quiero decir, cuando decía que yo, pues, si no hago esto, me pongo mal, es porque normalmente la vida de todos nosotros, por lo menos en general, tiende a ser más mediada, más social, casi puede rozar lo hipócrita. Y todo eso que aparentemente son sombras, yo agradezco poder darle espacio, poder entablar y explorar todo eso, sea luz, sea sombra, me da igual. Es una cuestión de liberación y de verdad. De la mano de la imaginación, de la mano del arte, de la mano del trazo, de la mano de la forma, ¿no? Eso es el arte, no es decorativo, está claro, ni tiene que por qué serlo, como una música tampoco lo es, en una película lo es, en un libro no es. Y hablamos otro día que nos hemos como acostumbrado mucho que parece que la pintura tiene que serlo, ¿sabes? No tiene que ser. No tiene por qué ser. Sí, puede serlo. Estéticamente. Claro, y puede unirlo todo. De repente Matisse es decorativo y profundo, y genial, es fantástico, pero no tiene por qué ser siempre así. Hay un concepto que es muy interesante para explicar la obra de Marita, que yo llegué a esa conclusión cuando la persona Adriana, que estaba maquetando el catálogo, me dijo, no le has puesto un título a tu texto. Y entonces, en un momento así pensando, porque yo ya estaba cerrando la maqueta y era como, me lo tienes que dar ya. Y puse los espacios intermedios de Marita Carmona. Entonces, ella después dijo, es muy acertado, y de hecho yo ya les había llamado así una vez. Y es porque esos espacios intermedios es ese espacio que tú tienes, lo que llama ella librar las horas, es ese espacio que tú tienes para ti, donde tú eres de verdad y tú después proyectas eso, pero igual un poco modificado, o otra persona muy modificado, pero al menos es un mínimo modificado,
hacia el exterior, o esos momentos en donde tú te sientes que estás pues, en soledad, entonces te comportas de una manera en que eres súper tú, ¿no? Como decía Marita en la radio el otro día, si una señora de repente está muy contenta, como era, que iba corriendo por la calle. Bueno, claro que hay un corsé social, ¿no? Y no es solo para decir si no estás bien, sino incluso también si tienes euforia, estás alegre y parece que a partir de cierta edad no puedes tener cierta euforia como la tendría una jovencita, ¿sabes? Hay como muchos corsés. De todas maneras, que no es nada tampoco especial lo que hago, es que el arte, la poesía, todo hace esa puerta, hace ese puente entre lo que una parte, digamos, más normal, por decirlo de alguna manera, y todo aquello que estamos siendo al mismo tiempo. Volvemos al concepto de las puertas, y es porque a mí me gusta hablar de esto en los cuadros que está tu padre, ¿no? Porque yo me imagino mucho en esta obra de Deshoras, el que está sentado en el sofá es su padre. Y parece que lo estamos viendo desde una puerta. Sí. Y es ese concepto de puerta, de que lo estamos viendo, que él a lo mejor no se siente observado y en ese momento es él mismo. Y es ese espacio intermedio, ese no es un espacio realista, es un espacio intermedio, es ese sitio donde él está cómodo o incómodo, tiene que explorar lo que está ahí dentro. Esta es una cara y después está el otro retrato de su padre, de la misma serie de hace 15 años. Es exactamente la misma escena. Está desayunando. Él podría decirse que yo en sí mismo era un espacio intermedio, porque era una persona que no estaba en una situación, estaba ya enfermo. Al mismo tiempo, ya toda su vida, hizo bastante simple, bastante exageradamente libre. O sea que ya podría estar dentro de su día a día en esos espacios intermedios que estaban hablando, y ahí estaba pues, desayunando, con la cara alta y la cara baja. Digamos que esta serie de Deshoras es un poco esos momentos en que tienes a las personas en momentos libres, ¿no? Sí, al lado está mi padre también, que mira directamente. Está como en una cama tendida, que está en blanco. Ese es él. Háblanos de tu autorretrato, porque mucha gente pregunta por él, es una de las piezas estrella de la exposición. Empezó siendo un autorretrato más o menos normal, como, bueno, más normal dentro de lo que puedo hacer, ¿no? Sí, se puede entender que se parecía a mí hace 15 años, ya pasó mucho tiempo. Y a mí me gustan mucho los cuadros que van sin boceto casi siempre y que se vayan dando modificaciones sobre la marcha, incluso si yo veo que lo que está pasando en un estilo u otro lo cambio. O sea, siempre me voy a poner a favor de la historia y no me la creo. Y si va a irse fuera de la técnica, digamos, que estoy utilizando, se va fuera, o sea, a mí eso me da igual. No corresponde a los estilos ni me importa si no me importa nada. Y lo decía por esto. Vale, lo único que se salió de lo que tenía pensado es que de repente me apeteció mojar el pincel, salió un pelo largo y ya pues, una de las cosas que me gusta mucho cuando pinto es que me dé la risa. Y entonces pues fue ese caso. Y sí que obviamente también juega. No recuerdo bien si pensé eso antes de hacer lo del pelo, sé que mi padre llevaba barba, puede ser que algo tenga que ver, ahí ya que hable un psicólogo, pero también soy consciente de que, y se ve muchas veces en algunos cuadros, que una mujer pintora siempre va a ser considerada un poquito como que está haciendo sus labores. Entonces, si tienes barba parece que no, pues por ahí también iban los tiros. Es un poco Da Vinci, está bien. De referencias en la historia del arte. Yo aquí veo a Lucian Freud. Alguna vez me dijiste que no. A ver, ¿quién está ahí? O sea, que soy consciente que es Lucian Freud y lo he mirado, ¿no? Pero lo que decía antes de que muchas veces tengo libros abiertos cuando pinto, pues me acuerdo que ese de la niña negra con esa madre así tan
peculiar. Estaba mirando Ensor, el mío ninguno, que yo recuerde. Los de mi padre, de aquella, creo recordar obtener un libro de Cézanne. Bueno, no lo estoy comparando, pero sí que, por ejemplo, en las partes verdes del sofá, esa especie de servilleta que lleva mi padre, sí que tiene un toque, si alguien lo puede ver, pues tiene un toque así al colorido, a la paleta de Cézanne. El otro blanco no recuerdo tener ninguno. Bueno, ya que estamos en esta serie, esta barca, que es totalmente eléctrico, parece que hasta tiene relieve, parece como que quitaste el volumen. Echo de menos esos cuadros porque a veces no tengo tanto tiempo para poder hacerlos así. Me gustó mucho trabajar con esa lentitud, igual tardaba 3 meses en hacerlo, es como mucha pincelada, muy matérico, ¿no? Y es curioso porque hay algunas repeticiones simbólicas que aparecen, ¿no? Que tampoco tengo muy claras, o sea, no lo pienso demasiado. Ahí voy a tratar este símbolo, este arquetipo, dejo que fluya. Pero sí que es verdad que aparecen muchos cuadros en donde dos personas se relacionan bien, aunque tú desde fuera estés viéndolo como inquietante, que ese juego, no sé por qué, me encanta, que es, ellos están bien, de hecho se están ayudando uno al otro, más bien el que parece un muerto o una persona al mono ese. Y yo entiendo que hay amor entre ellos, pero el que los ve desde fuera le genera inquietud. Entonces ese prejuicio que todos lo tenemos, me ha gustado siempre, ¿no? Que dices, esa niña está a gusto con su madre es rara, sí, tiene un aspecto, ¿qué les pasa? Ellas están bien. ¿Cuál es la inquietud? Es la que tenemos nosotros al mirar algo que no es perfecto, algo que, por eso era deshoras, ¿no? Son como personajes que no están posando, es lo que está, ellos están bien, además, o sea, no están en pánico, ni están ellos inquietos, lo que estamos es nosotros al verlo. Mirando este cuadro que me llamó la atención la técnica, si nos cuentas un poco, porque Marita, ella dice que no le importa mucho cambiar, pero sobre todo trabaja óleo sobre lienzo y dibujo. ¿Por qué la técnica del óleo? Si el acrílico se tarda menos en secarse, es mucho más rápido, se tarda menos, ¿por qué el óleo? ¿Por qué esa lentitud? ¿Por qué te gusta más esa plasticidad? A ver, cuando contaba eso de que al volver de Barcelona quise, además fue literal, cerrar los ojos y yo estaba muy a gusto con lo que hacía, pero no hacía óleo, hacía casi arte objetual, más abstracto, algo siempre figurativo de alguna manera, pero no se parecía a nada. También me gustaba, pero en aquel momento, en aquel momento me apeteció muchísimo el óleo. El óleo me parece una técnica muy noble, muy golosa, que si dan ganas de comerte. Entonces eso fue pues seguir totalmente mi deseo. Pero no quita que otra vez, que así como me apeteció otra vez de nuevo, ¿no? Se hacer ese juego de lo que sea. Es absurdo, porque es que siempre hago lo que sea, pero ya basta con que me acordé de aquella vez, quise hacer Deshoras 2, que se convirtió en libro de horas. Pero puede ser que en una tercera tirada de dados haga ese juego y aparezca a hacer cosas con madera, ¿sabes? No lo descargo. ¿Alguna vez hiciste con lo que sea, por decir algo, escultura? Bueno, sí, vemos allí aquella escultura que tiene muchísimos años. Sí, tiene 30 años. Tiene 30 años. Decidimos ponerla porque es una puerta más, pero en realidad no forma parte de ninguna de las series. Simplemente vimos que era un objeto que lo hizo ella hace 30 años y que encajaba 100% con la exposición, porque es una puerta. ¿Hacías más este tipo de cosas? Sí, a ver, eso forma parte de una instalación. Entiendo que pueda resultar raro que hace eso ahí, no me importa, o sea, puede ser que sea algo capricho, casi. Me gusta el color, me gusta lo que queda, es el resto de una antigua instalación que tenía dentro un Finexin que salía por ese huequito, el otro le dabas la manivela, te metías dentro de una especie de casita también hecha con, ¿cómo se llama?, moquetas, y proyectaba un huevito muy pequeño. Entonces, como tenía lo del huevo, tiene lo de la ficción, tiene lo de esa especie de caja mágica, ¿no?
pues me gustó tenerla ahí como una especie de MacGuffin casi, ¿qué es eso? Pero igual otro día, pues en marzo lo abro porque por dentro es muy bonito como está hecho todo para que no se moviese el Cinexin y tal. Bueno, es un objeto de un instalación. Yendo un poco al libro de horas y hablando de los símbolos, puertas, puentes, escaleras, vamos a empezar por mi obra favorita, la Biblia Ceramida. Esta obra habla precisamente de esa falsedad que a veces nos obligamos a tener para pasar el día. Sí, bueno, me habían propuesto a una persona hacer un trabajo y entró bien el libro de horas sobre la hipocresía, y más o menos es como mis rasgos, con una especie de máscara blanca, con un brazo que no se entiende muy bien, parece líneas negras sin más, que parece añorar a una especie de madre tótem, que está así como en esas doble escalera, y igual que con el Pinocho, a mí me genera empatía el intento de un adulto que tiene al niño dentro de fingir, incluso exageradamente y absurdamente, en búsqueda del afecto. Bueno, pues ahora, siguiendo en línea esta pared, vamos a hablar un poquito de la serie Libro de Horas, que es la serie principal de nuestra exposición. Esta creo que fue la primera. Sí. Que de muchas vueltas, yo quise saber qué había pasado. Marita lo que hace, te voy a hablar aquí de muertitos, que a mí me pone extremadamente nerviosa, pero a ella le encanta, tiene una obra que la bien, y de repente la repasa todo por encima y cambia completamente. Me dan ganas de enseñaros ese vídeo que pusiste, porque es que esto empezó totalmente distinto, tenía un montón de personajes regulares, que cambió totalmente, y al final una obra que empezó y estaba súper bonita, cambió para otra, que también es súper bonita, pero que es completamente distinta. Y a esas obras que están detrás y que ya no las podemos ver y no las vamos a volver a ver, les llaman muertitos. Bueno, porque ahora hay suerte de fotografiar y me divierte es casi como un proceso de una película, como un viaje. Entonces me gusta mucho ese arriesgarse, que lo pierdes, te lo cargas, pero sigues este hilo, que aquello te gustó, entonces a ver qué pasa una y otra vez, ¿no? Y yo doy clases de pintura y a mí me parece importante siempre, como lo principal, estar dispuesto a perder, a que se joda y a ver qué pasa y qué nueva narrativa aparece, porque además eso estimula mucho a veces a esa búsqueda que decía antes de experimentar o bucear sobre qué onda anda dentro, ¿no? Entonces, claro, si tú vas con un docente y vas con todo muy controlado, pues fenómeno, pero no, para ese cometido que a mí me gusta que ocurra cuando está la pintura, que es una especie de proceso abierto, no funciona si está todo muy lógico, pensado, racional, ¿no? No se puede dar ese tipo de vida que estoy buscando. ¿Tú te exploras a ti mismo cuando estás creando? Si te refieres en plan psicológico, no demasiado. O sea, pasan cosas que ya me conozco, supongo, una parte o no, pero sí se dejan la fruta abierta. Ahora, tanto como que yo eso lo estoy utilizando como, digamos, seriamente en plan psicológico, no. No, porque incluso eso también sería forzar un poquito también las cosas. O sea, huyo de cualquier atrapamiento. Ya. Los dibujos, antes de seguir por este lado, perdón que voy saltando, pero si no después nos vamos a ir para allí. Esta composición de dibujos podemos decir que pertenece al Libro de Horas por cronología, ¿no? Porque son recientes, pero por temática también. Hay una que me hace ilusión deciros, porque seguro que conocéis esas escaleras de Herbedelo. ¿Sabéis que en Herbedelo hay unas escaleras así de caracol verde? Sí. Que son muy feas, pero a ella le gusta. Me encantan porque además justo andaba yo leyendo un cuento de Borges en el que se decía que si subes una escalera de caracol y tienes en la altura, en el último escalón se te pone un ser transparente maravilloso en la cabeza. Entonces,
le llamo la cura de la melancolía, porque en esos días grises de Ourense, de Coruña, tal, pues, ese tipo de pensamientos, de la mirada de un mono, arriba aquí de parece como un edificio. Bueno, es un juego de contar a la vez la melancolía y esas tristezas raras que vienen un lunes muchas veces, con otras muchas cosas que estás leyendo, que estás pensando, ahí se lo están toda la vida. Mira, la ves la escalera un poquito, el mono que está abajo, esos ojos. No, mira, se me tapa la... Y luego estos dibujos de aquí están muchos basados, estaba viendo la película La cinta blanca, o sea, no tiene mucho que ver tampoco con, pero bueno, temporalmente sí. Son dibujos automáticos, casi sin mirar el papel. O sea, tú ves un fotograma, lo vas haciendo, luego el fotograma no parecía ni esta persona, ni estaba esta cama, o sea, solo haces a lo mejor un trocito de la cara y eso de nuevo, otra vez es como jugar a dónde te lleva eso, ¿no? Y más aparte con lo que estás recogiendo de lo que se dice en la película, de ese fotograma, de ese blanco y negro, de la forma del mismo carboncillo, o sea, muchas cosas se conjugan. La cinta blanca de esa negra. Sí. Pero ¿y es un fotograma de la peli? No, realmente no. O sea, a lo mejor esta silueta sí. Esto me lo invento, no había, pero había un momento, una escena de una pareja que iba en bicicleta, o sea, voy combinando así muchas cosas. Esto recuerdo que es un ejercicio que me gusta mucho hacer, que la hago también en clase, que es para descubrir un poco tu trazo sin tener que pensar. Si tú solo miras una rama y mientras la vas haciendo, descubres una cosa que me interesa mucho, que es la vibración del trazo y la pincelada. O sea, ahora estamos hablando mucho todo de temática, pero a mí me gusta mucho también el misterio de la forma, el por qué ese color, por qué esa pincelada registra un nervio concreto, una lentitud. El trazo cuenta muchas cosas, o sea, es otra puerta el trazo, digamos. Bueno, y comentaros que para el catálogo yo hice un texto y también participó en el catálogo José Vilamoure, que es su pareja y es su compañero en la galería que tienen, Dodo Dada, y participó con poesía. Entonces, bueno, para que sepáis que ahí hay un... Hizo este poema y en el catálogo aparece otro más. Sí, hay dos más, ¿no? Hay tres poemas de José. Sí, tres poemas de José. Después también hay una... Digo, porque si queréis el catálogo, que aquí lo dan gratuitamente, después dejáis vuestros datos ahí y os lo envían a casa. Hay una conversación muy interesante con Pablo Otero, Sí. que es un artista también de aquí de Ourense, donde explora pues, todas las temáticas, con Marita y tal, es una entrevista muy... Sí, fue un gustazo porque es como todo el rato preguntas-respuestas, como preguntas muy concretas y que nunca me habían hecho así tan curiosas, ¿no? Que no te esperas y la verdad que me ayuda mucho a pensar cosas que muchas veces es como me manejo también en parte con el consciente, me fue de mucha ayuda también para contaros así más. Pero bueno, y cuando queráis... El catálogo lo vamos a presentar también aquí. Va a haber un día y va a venir, de hecho, Pablo Otero y vamos a hablar un poco entre todos. Pues, ¿os apetece? Y también el de Javier Ozón. Y Javier Ozón. Sí. ¿Basta? No, ya. Javier Ozón hace 15 años lo hacía y aquí también. Sí, aquí hay dos también. El animal y su inocencia, que está mirando un nido que hay un señor mayor, se me recuerda también a... Varias veces aparecen niños, que estuvo el otro día aquí Manolo Utelini, y se ve que es un arquetipo que se llama Puer o algo así, que es el niño viejo, ¿no? Que es, yo no sé si son exactamente viejos, pero sí tienen mirada de saber más o de ayudar al que es adulto, ¿no? Ahí es el caso de un animal que es muy tierna la mirada del pájaro, y luego allí pues vais a ver que se vuelve a dar un niño muy pequeño, casi un bebé, casi dándole seguridad a las inquietudes de los adultos, ¿no? Bueno, aquí el juego de la otra, que esto tiene un muertito detrás. Ya, yo le doy ahí, pero a ella le encanta. Y esta es la pieza que
que está en la, bueno, pues en la lona y que hemos elegido como portada de la exposición. Está hecho con spray de betún de Judea. ¿Ves esto así marrón de aquí? Esto es betún de Judea. Hay varios con spray. Es un betún de Judea. Sí, betún de Judea en spray es la parte esa marrón, luego lo demás es óleo. Y esto carboncillo. Estas piernas de vieja son de Goya, ¿no? Es una niña con piernas de vieja. Cuéntanos un poco. La vieja es un dibujo que se está levantando así la espalda. Pues esto es un poco también lo que te decía. Yo no quiero controlar lo que va a pasar, yo quiero ser también espectadora y que me vaya sorprendiendo. Si no me está dando morbo, pues tampoco seguramente me interesa mucho. Puede ser algo muy tranquilo, puede ser como si es un jarrón, pero hasta eso te tiene que dar, no sé, un poquito de interés, ¿no? La niña pues señala a la izquierda, que eso lo pensé después, que es como una mirada hacia adentro. Pero yo creo que ahí cada uno va a interpretar lo que quiera y de eso se trata, ¿tá? Una cosa es, yo misma puedo cambiar lo que pienso de lo que está pasando al cabo de un par de años. Recuerdo lo que pensé en su momento, pero luego a lo mejor lo veo y me muevo otras cosas. Sí, es importante, Marita siempre insiste en eso, en que cada uno ve sus obras de una manera, le transmiten una cosa y que esa cosa es válida. Entonces, no se trata de tener una interpretación objetiva, sino de que la repercusión que esa obra tiene en nosotros es lo que significa, ¿no? Esto del nido con los huevos, bueno, realmente el corazón de la historia es el origen, también tiene algo que ver con el juego de la oca, tiene ese juego circular, ese lugar cálido, aunque sea oscuro, a mí no me provoca ningún miedo, pero bueno, eso es a mí, sino como un lugar casi de confianza, donde ahí puedes contar las cosas, puedes, que es un nido, ¿no? Es una especie de nueva tirada, ¿no? De dados. Y de paso también me gustaba el símbolo del huevo, que da para mucho, pues también como origen, lo que la serpiente, ¿no? Pues protegería sus propios huevos, etc. Y también de aquella me acuerdo que en algún momento yo tuve una tía que era escritora, la hermana de mi padre, que pues me cabreó bastante una vez que le escuché decir que, y ella era escritora, que las mujeres realmente no creaban, que sabían describir bien las cosas, pero no creaban, que la capacidad creadora, y esto, cuidado que esto, lo digo así, os va a parecer rarísimo, pero esto está en el consciente colectivo fuertísimo y es muy mezquino, ¿no? Que son los hombres los que sí crean, ¿no? Y las mujeres no tienen esa capacidad. Y de hecho, cuando se dice, alguien tiene huevos, ¿no? Los hombres tendrán testículos, pero no tienen huevos. Los huevos los tenemos nosotros. Sí, y es una apropiación que no creo que sea casual. Y que en el mundo del arte está muy metido el tema de que una mujer crea con como un poquito menos, con menos fuerza. Y eso lo decía una familia tuya. Sí, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, aquí hay una oca. Que a mí, yo cuando veo esta obra, yo tengo la sensación de que los ojos están llorando, pero en realidad son las alas de la oca. Bueno, los reflejos de la luz. Mira, podría ser, si es posible. Todos los ojos quedan bien, tanto ojos aquí como ojos aquí. Que mirasen directamente, ¿no? Sí, que miran al espectador. ¿Estos son tus ojos? Sí, esos no. Estos sí. Esos son casi más animales. Pero tú también me habías hecho pensar cuando dijiste, ¿a quién miras, no? Que justo también Pablo me preguntó eso, que no me esperaba esas preguntas, ¿no? Sí. Y me gustó que hubiese cuadros que mirasen directamente. Que además esa es una mirada, se habla en el catálogo, que es una mirada que no juzga, o sea, solo está mirando, ni está bien, ni está mal, ni adentro, ni afuera, ni nada, ¿no? Que se parece un poco a lo contrario de lo que hablábamos antes, ¿no?
esa escena no está pasando nada, pero nosotros lo miramos con cierta inquietud, depende, ¿no? Dependerá de cada uno, pero lo que decimos de la escena de la barca, ¿no? Esos dos personajes están bien, pero tú los ves y te parece inquietante. Pues ella nos está mirando a nosotros y no le está pareciendo ni inquietante ni nada, solo nos está mirando. Nada, ella es como un ente, ¿no? Porque ahí yo lo que veo es más bien una cueva con un pozo, sí, y los ojos están ahí flotando. Sí. Pero al mismo tiempo parece que tiene un turbante. Sí. ¿Qué es el pozo? ¿Algo? Es lo profundo. Y también para mí la libertad que da el que se ponga frente a lo profundo. ¿Alguna idea que veis vosotros aquí? Me da miedo, no, hay gente que en absoluto, que tampoco quiero decir que muchísima gente me dice, ¿por qué dices eso? Si a mí no me genera ninguna inquietud, ¿no? Hay gente que no, y mejor, pero hay gente que sí. Bueno, la niña está pícara mirando para nosotros, ¿no? Escupiendo agua. Aquí se vuelven a ver otra vez los ojos, esos, ya sin pupila, está mirando. Este es muy imaginativo, muy suelto. Me acuerdo, esta mano es de un cuadro de Grunenwald, que es Cristo, estaba haciendo así, y me divirtió mucho esa cara, que es un poco como lo del Pinocho, es como un Dios imperfecto. Muchas veces juego con figuras que pueden parecer como... Son todo lo contrario a solemnes, es como si fuesen mini tótems, tótems imperfectos. De hecho, tuve una serie que se llamaba Antitótem, o Bestias Santas, que era como buscar tótems, pero todo el mundo pues va a pensar un zorro, un ciervo, ¿no? Pues alguien que miente o alguien que no es perfecto, ¿no? Que es lo que considero que sería Dios. Que Dios no sería la perfección. No, sería algo así. No, pero bueno, sí, juega con eso. En el libro de visitas alguien escribió algo de Dios o algo así. No me acuerdo. Y Marita dijo, pues sí que hay un Dios, y señalaste... Pero bueno, eso lo digo ahora. Son juegos poéticos, tampoco es decir, este verso realmente dice esto. Es un conjunto, es un lugar que tiene una serie de coordenadas para mí, para lo que decías tú, para otra persona que saque su propio viaje. Pues aquí vemos otra vez parejas. Bueno, aquí esta obra, yo no sé, para los amantes de la historia del arte, aquí William Blake, total, cuando se ve esta obra es como... Se ve ese azul, sí, esa aureola, sí, es totalmente, estabas mirando una obra de Blake. Sí, combiné dos cuadros, uno que tenía de Luz en los párpados, que es la única serie que está aquí, que la culé un poco porque me empeñé, sí, que era una serie de personas con los ojos cerrados, ¿no? Todas, ¿qué pasa cuando alguien cierra los ojos? ¿A dónde van? Entonces cogí ese que también tenía Betún de Judea, que de aquella trabajaba mucho con sprays. Ese también está hecho con sprays en mucha medida. Y puse, transformé un poco, pero la figura central sí está sacada de un cuadro de William Blake. Está tocando el párpado del hombre que está detrás. Bueno, pues aquí yo a estos tres, Marita hablaba el otro día en una entrevista de Leonora Carrington y sus ayudadores, y yo a los ayudadores los veo mucho en estas tres piezas, porque parece que hay mucho compañerismo y que unos están ayudando a los otros. Sí, además en una especie de aceptación, o sea, aquí hay como una persona aquí al fondo, este pájaro de cara tan clara, y todos están como ayudándose, casi como a veces pueden hacerse estos vídeos que ves de animales que se ayudan porque en ese momento no tienen hambre y se podrían comer, ¿no? En este caso no se pretenden comer, se están ayudando sin más con una inocencia y una aceptación de la realidad del otro, pues que ya me gustaría intentar en la vida. Y ese niño, si os fijáis, están escuchándose de oído a oído, que es una vez me había venido a la cabeza que el corazón está en los oídos, ¿no? Y ya ni siquiera hablan, se escuchan. De nuevo parece más firme o más entero que él, que está con los ojos muy abiertos, está bien mayorzote,
y es como si le da paz la figura más pequeña, igual que ese de ahí, de Deshoras, que el bebé blanco está pues como a un nivel muy alto de paz y tal, y el hombre lo protege también, pero el hombre está con el agobio más que podemos reconocer más, ¿no? En lo largo de la vida. El niño parece que está por encima. El niño está tan tranquilo. Sí. Son como niños viejos, por eso Manuel Uterillo me hablaba del mito del niño viejo, ¿no? El gigante. Ese era un cuadro, como decía en Deshoras, que fue literalmente coger fotografías de algunos de mis hermanos cuando todavía no había cámaras digitales y en sus juergas nocturnas y tal, pues se sacaban muchas fotos sin posar. Y yo pues les robaba todas las fotos, luego pues pedí permiso, ¿no? Pero ese cuadro en un principio era más realista, lo transformé también porque no me pareció bien mostrar tan claramente, es como casi fue un robo, ¿no?, de una intimidad, y lo transformé, que no tengo ningún problema, como podéis, por lo que os comentaba, de que me gusta incluso que pasen cosas, y esa sí que fue una transformación por tener en cuenta a los que salían retratados. Y el personaje de arriba sí que está basado en los rasgos de mi padre, que me sale muchas veces. En que él pintaba, yo desde pequeña ya estaba siempre detrás, y como que aparte de padre fue muy amigo, y aparece que no quiera, ¿sabes? O sea, vienes a hacer una cara y aparece una vez, ¿no? Marita creció en un estudio de un artista y eso es muy importante. De hecho, si pasáis por Coruña en abril, se va a hacer una exposición de a qué años de su nacimiento, que me acaban de confirmar hoy. Sí. Ah, enhorabuena. Su padre es Cheche Martín, artista, y también fue futbolista y entrenador de fútbol. Entonces, bueno, de hecho en las entrevistas que nos hicieron para esta exposición te preguntaron un montón por tu padre. La obra de tu padre no se parece nada a la tuya, supongo. En algunas cosas sí, y ahora que estoy haciendo la recopilación de toda la obra y tal, sí, y bueno, tiene unos dibujos espectaculares, que si pasáis por Coruña, pues... Claro. ¿Cuándo es? El 25 de abril, justo en su nacimiento. Oh, qué buen día. Para nacer. Hombre, claro, tanto, sí. Pues este rinconcito es el que, bueno, que es un adelanto de lo que será un libro de laboratorio, de frenética laboratorio, y son obras que van a envolver los poemas de Emily Dickinson. Me gustaría que nos hablases, que así también me entero yo, porque no hablamos todavía de esto, de cuál está siendo el proceso creativo para plasmar un poema en dibujo, porque tú hablas mucho de que pues, trabajas mucho en automático, que piensas en una idea pero después la dejas fluir. Sin embargo, aquí tienes un texto escrito. Sí. Y hago lo mismo, hago lo mismo. O sea, porque mi hermano mayor, el único que nace en México y es poeta, cuando vino, o sea, nos fuimos juntos, estuvo 5 años fuera, ya volvió cuando yo tenía 10 años, y cuando me leía los poemas, se los leía yo, me decía, léemelos sin entonación ni nada, bueno, como un juego, ¿no? Y sin entender 100% me temblaban las rodillas, porque sí entiendes pero no entiendes, que eso es algo que me interesa mucho y que a veces sí que me gusta que ocurra en el arte, no necesito, mi mente no necesita entenderlo todo 100% para que se quede a gusto, a veces lo que necesito es que me dé un viaje, ¿no? Y con Emily Dickinson sí entiendo por dónde va, pero tampoco tengo que saber cada verso exactamente, ni lo traduzco en imágenes, porque yo luego en imágenes lo que trato es de que la vibración que me ha generado yo pueda hacerlo. Sí que va a haber siempre algo que tiene que ver, ¿sabes?, que puedes reconocer, pero luego eso se vuelve a echar otra vez un poco los dados, pero pretendiendo tener total conexión con el poema, que además me fascina Emily Dickinson. Yo para este proyecto yo estoy trabajando mucho más con prosa, yo no trabajo mucho con poesía, pues por falta de lectura, que aquí Josefina me va a echar la bronca, pero leo muy poca poesía,
Y entonces pues yo le estaba diciendo, pero me gustaría leer las dos juntas Carmen de Burgos, a ver si nos inspira y hacemos algo juntas, o incluso pues Valle Inclán y tal. Y al cabo de un tiempo de hablarlo con ella y tal, estábamos un día tomando una caña y me dijo, yo quería Emily Dickinson. Y claro, cuando una persona te lo dice tan claramente, oye, pues venga, pues vamos a hacer Emily Dickinson. Así que me gustaría que explicases también el por qué Emily Dickinson. Mira, hablando de la imaginación, pensar en imágenes, que también lo hace un poeta, que juega a un nivel parecido a veces a un pintor, porque sabe pero no sabe a dónde va. Es como lo que decía Cortázar de que una niña pasa el dedo por un mapa y no necesita saber qué es Estambul, ¿sabes? Es como que puede dejar que su imaginación se dispare, ¿no? La idea de pensar en imágenes como un ejercicio de restitución y de resistencia a la vida y también de valentía, de descubrimiento, es Emily Dickinson. Emily Dickinson era muy consciente de muchas cosas, muy valiente, parecía que había muerto y renacido varias veces, y nunca se hizo de menos a sí misma, incluso sabiendo que probablemente pueda ser considerada un bicho raro, porque finalmente prácticamente no salía de la estancia de arriba de su casa. ¿Estuvo encerrada años? ¿Cuántos años? No lo sé, pero empezó encerrándose en casa, luego ya directamente, si había visitas, pues no iba, ¿no? Y sus motivos tendría, yo no desconozco exactamente, pues se apuntan a varios lugares, el padre, no sé qué tal, pero al margen de eso también fue fiera, también fue libre, también fue creadora y también era muy consciente de lo que era su mundo interno. Y habla mucho también de cómo funciona su mente, es muy poco idealista con la religión, con la vida, y a lo mejor sí que es muy lúcida cuando habla de lo pequeño. Es una mujer increíble, una poeta increíble. ¿Y te estás divirtiendo? Sí, sí, sí. Van a ser 20 poemas, va a ser una edición muy especial, estamos poniendo todo el empeño y a ver lo que sale. Esperamos que a finales de año ande por aquí. Y bueno, de momento